Dr. Schvelt. Estamos muy contentos de tenerlo aquí y creo que ha tenido algunas conversaciones recientes con Andrew Huberman y también con Diary of a CEO y ha repasado algunos principios de salud. Sí, y creemos que el mensaje de salud es el brazo derecho del Evangelio. Sí, y creo que podemos obtener muchos beneficios y sabemos que al final de los tiempos, si se produce una interrupción en la cadena de suministro, como vimos que ocurrió en 2020, y trabajando en el sector sanitario hemos visto que eso no es divertido porque los hospitales funcionan con una cadena de suministro muy rigurosa. Sí. Entonces, ¿cómo podemos curar el cuerpo mediante los métodos de Dios en lugar de los métodos del hombre utilizando las cosas de la naturaleza para lograrlo? ¿Y cuáles son algunos de sus hallazgos al respecto? Sí, han pasado muchas cosas emocionantes que se están desarrollando incluso este año y algunos de los estudios que han salido específicamente sobre la luz y la luz solar, que forman parte de las 8 leyes de la salud. A veces nos gusta hablar de las 8 leyes de la salud como un nuevo comienzo. Sé que la Universidad de Weimar tiene un programa llamado Nuevo Comienzo, pero básicamente se trata de nutrición, ejercicio, agua, luz solar, templanza, lo que significa no beber alcohol, fumar, mantenerse alejado de los venenos, el aire, el descanso y confiar en Dios. Así que esos son los 8 principios, las 8 leyes de la salud. Cuando lo vemos, la forma en que me gusta verlo filosóficamente es si puedes imaginar diferentes cadenas en un eslabón, o diferentes eslabones en una cadena, debería decir, y esa es tu vida y cada uno de esos eslabones es un sistema de órganos. Sí, tienes el corazón, tienes los pulmones, tienes el hígado y, a medida que envejecemos, si no vivimos según esas 8 leyes de la salud, nuestros órganos se desgastarán de manera desigual, y podemos ver esto hacia el final de la vida. Estoy seguro de que también lo habrás visto. Las personas que lo tienen pueden decir que pueden mirar a alguien y decir que esta persona, cuando muera, será de una enfermedad cardíaca. Sí, esta persona, cuando muera, sus pulmones dejarán de funcionar. Y a lo que nos hemos acostumbrado al usar medicamentos farmacéuticos es que los medicamentos farmacéuticos siempre tienen efectos secundarios. Sí, y, en términos generales, ya sea un medicamento como la Six, que ayudará al corazón quizás aprovechando los riñones. O algún otro medicamento. Esto es lo que siempre ocurre. Quitamos uno de los eslabones más fuertes para poder fortalecer uno de los eslabones más débiles. ¿Y qué vemos de eso? Vemos que ese vínculo no se rompe tanto y podemos alargar la vida con ello. Eso no significa necesariamente que sea la mejor manera de hacerlo porque con los principios de salud New Start, por ejemplo, lo que vemos no son efectos secundarios, lo que vemos en realidad son beneficios secundarios. En otras palabras, las personas que hacen ejercicio no solo pierden peso, sino que también reducen el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Las personas que tienen una buena nutrición no solo pueden tener un mejor peso y menos diabetes, sino que también piensan con más claridad. Estos son realmente los principios que deberíamos utilizar tanto en el contexto agudo como en el crónico, para que, en primer lugar, los eslabones de nuestra cadena no se degraden tan rápida y desigualmente y, de hecho, podamos empezar a construir algunos de esos eslabones en todos los ámbitos. Mira, todo lo que estás diciendo ahora mismo me parece familiar porque, como sabes, en el campo de la medicina cardiovascular, con frecuencia recetamos estatinas a las personas para intentar reducir sus niveles de colesterol. Y, sin embargo, muchos de los estudios emergentes que hay demuestran que las estatinas reducen el colesterol, ayudan a prevenir ataques cardíacos, pero al mismo tiempo, aumenta la incidencia de diabetes tipo 2 como resultado de tomarlos a largo plazo. Sí, y, de nuevo, como dices, quitas de un área y de alguna manera echas la culpa a otra, si eso tiene sentido. Correcto, y es suficiente para volver loco a alguien. Sí, porque piensas que en realidad esto no ayuda mucho. Quiero decir, ayuda, pero no es como, sí, y trabajo en cuidados intensivos y a veces tienes que hacer eso porque, obviamente, un cadáver no puede experimentar un nuevo comienzo muy bien, ¿verdad? Tienes que salvarles la vida, pero si no los rediriges hacia lo que están haciendo mal desde el principio, sabes que volverán con el mismo problema y no estás solucionando el problema, es como una puerta giratoria, así que tienes que educar. Una de las áreas a las que realmente me he dedicado, y creo que es por mi área de cuidados intensivos y neumonía, y por nuestro trabajo durante la pandemia, y lo que dices sobre la cadena de suministro es totalmente correcto, es esta área de la luz solar y la luz en general. Y, de hecho, gracias a mi trabajo, he llegado a conocer a varios científicos que están a la vanguardia de esto, personas en Londres y, de hecho, en Brasil, y muchos de estos estudios que se están realizando, lo que estamos viendo ahora mismo, son parte del trabajo que se está publicando este año.
Glenn Jeffrey es profesor de oftalmología en el University College de Londres. Este año publicó un artículo en el que sacó a gente al exterior y pudo medir ciertas frecuencias de la luz solar que entraba por el otro lado de su cuerpo. En otras palabras, sí. En otras palabras, el cuerpo es transparente o translúcido a ciertas longitudes de onda de luz, en concreto a la luz infrarroja. ¿De verdad? Sí, mira, yo sé que, ya sabes, cualquiera que haya sido niño, coges una linterna potente, la iluminas con la mano en una habitación oscura y ves cómo pasa la luz, y piensas, oh, qué guay, puedes ver los vasos sanguíneos y todo. Pero no sabía que pasaba por todo el cuerpo. Nunca había asimilado ese concepto. Así que esto es algo que es un atributo físico de las ondas. Cuanto más larga es la longitud de onda, más profunda es la penetración. Lo sabes de forma intrínseca cuando escuchas el sonido, como si te detienes en una señal de stop y alguien se detiene frente a ti y pone eso que llaman música. Sí, vale, vale. Y así están poniendo toda la gama de música en su coche. Sí, puedes sentirlo. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que entra en tu coche? Es el tipo de frecuencia. Es el sonido de baja frecuencia. Lo mismo ocurre con la luz infrarroja, que puede penetrar muy profundamente y no solo, ¿qué hace realmente? No solo penetra a través de tu cuerpo, sino que hay muy buenas pruebas de que atraviesa tu ropa. Puede penetrar muy fácilmente a través de la atmósfera. Cuando sale el sol por la mañana, no recibes mucha luz ultravioleta, pero sí mucha luz infrarroja. La pregunta es, ¿qué hace esta luz infrarroja? En el mismo estudio, Glenn Jeffrey pudo demostrar que este tipo de luz interactúa con las mitocondrias y regula al alza la producción de energía, que es el núcleo y el problema de las enfermedades crónicas. En el mundo occidental tenemos muchos problemas de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, COVID prolongado y todas esas cosas. Sí. Lo interesante de todas esas enfermedades que acabo de mencionar es que el núcleo de todas ellas es la disfunción mitocondrial. Sí, a medida que envejecemos, la cantidad de ATP, que es la producción de energía que sale de nuestras mitocondrias, que son las centrales eléctricas de la célula, puede reducirse hasta en un 40%, incluso hasta en un 70% en algunos casos. Por lo tanto, imagínate intentar hacer funcionar tu casa o un estudio como este con un 40% menos de electricidad. Algunos de tus electrodomésticos ni siquiera funcionarían. Y eso es lo que estamos viendo con las enfermedades crónicas a medida que las personas envejecen y tienen problemas con la disfunción mitocondrial. La causa principal de la disfunción mitocondrial es algo llamado estrés oxidativo. Sí, vale. Ahora bien, el estrés oxidativo es donde las cosas se oxidan, y no quiero entrar demasiado en detalles, pero tiene que ver con las personas que están interesadas en el transporte de electrones en las mitocondrias, la producción de ATP. Y la analogía que me gusta usar es esta. Imagina el motor de tu coche. Sí, el motor de tu coche genera locomoción, pero también calor, y si no gestionas ese calor, el motor será menos eficiente y se apagará. Sí, por lo tanto, necesitas un sistema de refrigeración. Lo mismo ocurre en el interior de tus células. Necesitas un sistema de refrigeración para gestionar este estrés oxidativo, que es como el calor, y los datos muestran y aumentan las pruebas de que la melatonina, no el tipo, no la melatonina que segregas de la glándula pineal justo antes de irte a la cama, la misma sustancia, pero en un lugar diferente de las células de tu cuerpo, se produce en cantidades muy grandes, probablemente incluso mucho mayores que las que se producen en tu cerebro, y la melatonina es un antioxidante muy potente. Y además, una de las cosas que puede aumentar la producción de melatonina en las mitocondrias, justo donde se necesita, es la luz infrarroja. De verdad. Así que empiezas a conectar estos puntos. Cuando empiezas a analizar la epidemiología, ves cosas muy interesantes. Antes de 1980, antes de que tuviéramos medicamentos para la presión arterial, si trazaras un mapa de las curvas de presión arterial, básicamente, ¿cuál era tu presión arterial? Verías que cuanto más lejos estás del ecuador, más alta es tu presión arterial. ¿De verdad? Sí. Aquí en Estados Unidos, hacemos un seguimiento muy riguroso de las causas de muerte de todo tipo: muerte cardiovascular, muerte respiratoria, muerte renal, Alzheimer, todas esas cosas. Todas suben y alcanzan su punto máximo entre 1 y 3 semanas después del día más corto del año, y todas bajan y alcanzan su punto más bajo entre 1 y 3 semanas después del día más largo del año. Vaya, eso es muy interesante. Sí, en otras palabras, junta todo esto y hay estudios en Harvard. Hay estudios internacionales que muestran todos lo mismo. Entonces, lo que estamos empezando a hacer ahora,
Y tienes que darte cuenta de que ahora mismo estamos en el peor entorno posible como seres humanos que vivimos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque vivimos el 93% del tiempo en interiores. Sí, nuestros trabajos son en interiores. Nos levantamos por la mañana, vamos a por el coche al garaje, conducimos hasta un aparcamiento subterráneo, trabajamos en una oficina y volvemos a casa. Cuando se pone el sol, volvemos a casa. Encendemos las luces de casa, que no deberíamos encender a altas horas de la noche porque afecta a nuestro ritmo circadiano. Así que esto es peor de lo que hemos estado nunca. Pero es incluso peor que eso porque las luces que tenemos en nuestro entorno no tienen luz infrarroja porque cuesta más dinero producir esa luz infrarroja. Y estamos fabricando bombillas que carecen específicamente de luz infrarroja porque es más eficiente energéticamente. Y luego las ventanas que ponemos en nuestras habitaciones, te puedo decir que en California es la ley. Básicamente, si vas a poner ventanas en una casa y conseguir permisos, tiene que ser algo llamado de baja emisión, que bloquea específicamente la luz infrarroja. Sí, porque estás llevando calor adicional a la casa. Es menos eficiente energéticamente. Sí, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que no solo estamos viendo pacientes en el hospital que están en esta situación, sino personas en casa que no pueden salir, pacientes de residencias de ancianos. Esos fueron los primeros pacientes que vimos con COVID que llegaron. E imagina a un marinero británico hace 300 años. Vale, y estaban en un barco y les sangraban los dientes y se les caían a pedazos. Y yo llego y les digo, puedo resolver todos tus problemas con este limón. Sí, toma tu vitamina C. Claro, dirían, esto es una locura. ¿Cómo es posible? Comillas. Bueno, no es que el limón les resuelva sus propios problemas. El problema es que no llevan una dieta equilibrada con vitamina C. Claro, comen carnes que se han conservado de una forma que elimina toda la vitamina C. Y como resultado de eso, sí, devolverles la vitamina C va a ser muy beneficioso. Ahí es donde estamos ahora mismo con la luz. Así que se están haciendo muchos estudios que han demostrado que dar luz infrarroja a estos pacientes, ya sea en el hospital o en la unidad de COVID, acelera su recuperación. Hay un estudio que acaba de publicarse este año. Los pacientes de la UCI y la UCI que recibieron 15 minutos al día de luz infrarroja redujeron en un 30% la duración de la estancia. Me pregunto cómo afectaría esto a la duración del resfriado, a la duración de la gripe. Funciona muy bien. Bueno, puedo decirles que se publicó un estudio en Brasil en el que admitieron a pacientes con CO2 en el hospital y les pusieron una chaqueta con bombillas LED en el interior que emitían luz infrarroja a 940 nanómetros. Se la pusieron a todos los pacientes del estudio, pero solo la encendieron aleatoriamente en la mitad. Vale, sí, vale. Y lo hicieron durante 15 minutos al día, 7 días. Y al final de esos 7 días controlaron cuánto tiempo permanecieron en el hospital. Los que tenían las chaquetas apagadas, la duración media de la estancia fue de 12 días. Vale, los que las tenían encendidas, la duración media de la estancia fue de 8 días. Así que eso redujo 4 días de admisión. Ahora bien, si usted es un administrador que está escuchando esto, que trabaja, ya sabe, un administrador adventista que trabaja en un hospital. Como sabe, la forma en que se paga a los hospitales es que si tiene un paciente con un diagnóstico específico, recibe una cantidad específica de dinero. Sí, y ese es el dinero con el que empiezas. Si puedes sacar a los pacientes más rápido, se trata de reducir la duración de la estancia. Por supuesto, sí, y estamos viendo esto. Aquí hay otro. Las personas que están en el hospital en un apartamento de 2 habitaciones, el paciente más cercano a la ventana recibe el alta más rápido. Así que estamos viendo todas estas cosas. Y si miras hacia atrás en el espíritu de profecía y lo que dice Elena White sobre la exposición a la luz solar, en realidad hay un mensaje muy conmovedor que recibes. No puedo citarlo ahora mismo, pero básicamente es así. Está en los mensajes de Loma Linda. Y ella dice, básicamente, se me ha dado mucha luz sobre este tema. He estado pensando y orando sobre lo que deberíamos hacer en Loma Linda, en el sur de California. Y luego dice esto. Debemos lograr que los pacientes pasen mucho tiempo al aire libre. Sabes, estoy leyendo algunas de sus citas aquí mismo. Dice, el débil debería salir al sol con tanta seriedad y naturalidad como lo hacen las plantas y vides sombreadas. La pálida y enfermiza brizna de hierba que ha luchado por salir del frío y de principios de primavera emite un verde intenso, natural y saludable después de disfrutar durante unos días de los rayos saludables y vivificantes del sol. Salid a la luz y al calor del glorioso sol, vosotros, los pálidos y enfermizos, y compartid con la vegetación su poder vivificante y saludable. Conozco esa cita. Y lo realmente asombroso de esa cita es que experimentamos la luz infrarroja específicamente como calor. Sí, y ella usa ese mismo término. Salid al sol y al calor del sol. Sí, es casi como si estuviera llamando a la luz infrarroja sin llamarla luz infrarroja. Esto me recuerda, sin embargo, que en uno de los sanatorios adventistas de aquella época,
Había un caballero que tenía tuberculosis y tenía un caso muy, muy grave. ¿Recuerdas esto, James? Lo recuerdo. Sí, sí, tenía un caso muy grave de tuberculosis y le dijeron, sí, bueno, está bien, básicamente, ya sabes, ya está. Comillas. Quiero decir, no tenían formas de tratarlo como lo hacemos hoy en día. Y entonces le indicaron que viviera literalmente afuera. Así que instaló una especie de carpa tipo dosel emergente afuera del sanatorio y vivió allí todo el año, incluso cuando había como 4 pulgadas de nieve afuera. Vivía afuera, nunca entraba adentro y los informes decían, y hay fotos reales de él allí afuera de su pequeña carpa afuera del sanatorio. Tendremos que ver si podemos encontrar algunas de esas. Y literalmente vivió allí y se volvió muy fuerte. Sí, quiero decir que era capaz. Había informes de que era capaz de recoger troncos y hacer todo tipo de cosas como trabajos manuales duros sin ningún problema. Ahora bien, las dos cosas que recibía eran aire fresco y luz solar. Sí, muchas de ellas. Sí, y, por cierto, estas son las dos cosas que Florence Nightingale recomendaba incluso antes de que saliera el mensaje de salud. Esto es 1850. Florence Nightingale fue ella la llamaron Florence porque nació en Florencia de padres británicos muy acomodados que no querían que se dedicara al área de la enfermería. En esa época, la enfermería no era algo a lo que uno se dedicara. Ella renovó por completo esa profesión. Se la conoce como la madre moderna de la enfermería, básicamente, la fundadora moderna de la enfermería. Y, según su experiencia, ella iba de un lado a otro. Era conocida como la dama de la lámpara. Y estaba allí junto a la cama. Fue un cambio tan drástico el que vio en sus pacientes que dice que lo único que es el tratamiento y la cura para todo el cuerpo es el aire fresco. Pero dice que en segundo lugar está la luz solar directa. Dijo eso en 1850. Pero tienes toda la razón. Ahora bien, lo interesante de la tuberculosis es que John Harvey Kellogg fue a Austria y estudió lo que Rollier estaba haciendo en las altas montañas de los Alpes con sus pacientes con tuberculosis. Esto fue mucho antes de cualquier tipo de antibióticos, ¿verdad? Vale, así que estaba obteniendo curas. Él dijo que la clave era la altitud. ¿Y por qué es esa clave? La tuberculosis es lo que llamamos una enfermedad respiratoria obligada. Necesita oxígeno y a grandes altitudes no hay tanto oxígeno, así que tienes una ventaja contra las bacterias. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay menos atmósfera allí arriba y, por lo tanto, la radiación ultravioleta, que se ve obstaculizada de alguna manera por la atmósfera, entra y sale. Y para la tuberculosis, la radiación ultravioleta es realmente muy beneficiosa, así que sabían que esto estaba pasando. John Harvey Kellogg acude a este tipo y está tratando de averiguar cómo adaptar lo que está haciendo en las altitudes de Austria y Europa hasta Barren Springs. Perdón, dijiste que la luz ultravioleta es muy beneficiosa para el curado de la tuberculosis. Vale, por supuesto, sí, porque mata las bacterias. Vale, y, por lo tanto, tuvo que adaptar lo que estaban haciendo allí y se lo llevó de vuelta. Hay un artículo científico realmente bueno que describe la historia de John Harvey Kellogg viajando a Europa para averiguar lo que estaban haciendo allí y luego llevándolo y adaptándolo que para el nivel del mar Barren Springs, o debería decir Battle Creek, en el sanatorio, sí, y entonces está construyendo estas cajas de luz, está construyendo todas estas cosas para intentar simular lo que ve que es realmente beneficioso. Y es gracioso porque luego los europeos regresan y ven lo que ha hecho. Y aunque él, ya sabes, lo registra como propiedad intelectual o lo patenta, nunca hace cumplir estas patentes. Sí, y los europeos simplemente lo toman y lo utilizan y les encanta porque ahora esta gente no tiene que ir hasta la montaña y tienen todos estos spas y todos estos dispositivos que él ha fabricado. Sí, y se cierra el círculo. Es una historia maravillosa sobre cómo funciona todo esto, pero tienes toda la razón. Así que este problema de la cadena de suministro se puede ver aquí porque una vez que llegamos a 1920, de hecho, probablemente podría llamar específicamente a partir de 1927, vemos un cambio. ¿Qué pasó en la década de 1920? Esto es lo que pasó. Había un caballero, un psiquiatra llamado Julius Wagner Jore. Era un psiquiatra austriaco que tenía un manicomio y muchos de sus pacientes tenían neurosífilis, lo que los estaba volviendo locos. Se dio cuenta de que cuando sus pacientes tenían fiebre, en realidad tenían menos síntomas, así que empezó a unirse y tuvo la idea de que si podía conseguir que sus pacientes tuvieran fiebre, mejorarían. Así que lo que hizo fue
Pacientes con malaria, para la que en aquel momento teníamos la cura, la quinina. Sí, sí. E infectaba a estos pacientes con malaria. Así que le subían las fiebres altas. Bueno, las fiebres altas curaban la sífilis. Algo que nunca antes se había podido hacer en la historia de la medicina. Obtuvo el premio Nobel por eso, y todas estas cosas empezaron a suceder. De hecho, se convirtió en el estándar de atención para la neurosis, ya sea un armario térmico, hidroterapia, inyectar al paciente algo, cualquier cosa que aumentara la temperatura corporal. Obtuvo el premio Nobel en 1927. Vale, en 1928, al año siguiente, tenemos a Phi descubriendo y a Fleming y a estos tipos descubriendo la penicilina, que es mucho más fácil de administrar. Podría mostrarles una foto del equipo de hidroterapia del sanatorio. Había como 5 o 6 de estos hombres para los hombres, 5 o 6 de estas mujeres para las niñas. Y es una labor intensiva. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Ahora bien, ¿qué está pasando si nos fijamos en la arquitectura hospitalaria de la década de 1920 cuando empezamos a fijarnos en el descubrimiento de estos medicamentos en lugar de en la infraestructura médica, en el descubrimiento de los antibióticos como un, y lo ven como un? Sí, ¿y por qué hacen eso? Porque ahora, por primera vez, esto fue muy controvertido en la época en que se construían hospitales. Estaban mirando la arquitectura y algunas de las habitaciones no tenían ventanas. Esto era extremadamente. Al final, todo es cuestión de dinero. Exactamente. Por lo tanto, se podían conseguir más habitaciones para la habitación del paciente. No requería tanto trabajo, se podían administrar medicamentos, se podían tratar estas cosas con antibióticos, y así, hubo un cambio definitivo a finales de los años 20. Pero a partir de ahí, estábamos en una trayectoria en la que empezamos a ver la importancia de los medicamentos en el tratamiento de las personas. MHM. Aquí es donde la FDA no solo buscaba asegurarse de que los medicamentos fueran seguros, sino también eficaces. Y ahora todo tipo de rendimiento se destinaba a realizar ensayos controlados con placebo aleatorios que mostraran cómo los medicamentos podían mejorar la vida de los pacientes. No era que esta cuestión de la hidroterapia siguiera utilizándose y, de hecho, fuera el estándar de atención hasta los años 40 y 50, pero empezó a desaparecer. Ya no era necesaria. Se consideraba anticuada. Podías ver cómo sucedería esto. Sin embargo, el problema es que la pandemia que teníamos fue en la década de 1920 o 1918, 1919. Sí, cuando te dedicas al 100% con los productos farmacéuticos, necesitas tener una cadena de suministro totalmente segura. Porque, por supuesto, la necesitas. Porque una vez que tiras los dados y dices que vamos a dedicarnos al 100% a los medicamentos, nos olvidamos de todo lo demás que solíamos hacer. Sí, y ya no vamos a hacer eso. Si no tienes una cadena de suministro, no tienes nada, ¿sabes? Y la gente ni siquiera recuerda lo mala que era la tuberculosis. La tuberculosis era una plaga horrible en aquella época. ¿Conoces Weimar, el centro de estilo de vida en Weimar, California? Muy bien. ¿Sabías que Weimar, todo ese campus solía tener un centro de tuberculosis? Sí. Como un hospital clínico, básicamente un área de recuperación para la tuberculosis. He estado en el campus de Weimar antes y de hecho hay túneles que van bajo tierra desde cada uno de los edificios a otros edificios y tendrían como formas de almacenar cuerpos y esas cosas. He estado en esos túneles antes. Es interesante verlo. El Dr. Nedley me mostró fotografías de cómo eran las cosas en ese entonces. De hecho, nevaba con regularidad en esa época. Hacía mucho frío. Sí, es curioso que ahora no nieva tanto, me dijo. Pero sí, claro, hay un sanatorio para tuberculosos. Sí, y eso, era muy común en aquellos días. Vale, sabemos que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Cuando llegue el fin de los tiempos, que creo que llegará muy rápido, la cadena de suministro se verá afectada, ¿verdad? Sabes, lo que vimos en 2020 va a ser un juego de niños comparado con lo que se avecina. Sabes, he estado en el quirófano, tengo mi primera ayuda, y he estado en el quirófano y la cantidad de material que se utiliza para mantener un hospital en funcionamiento, cada pequeño detalle cirugía, estás tirando bolsas de basura gigantescas llenas de suministros médicos. Sí, y como dijiste, si no tienes la infraestructura de la cadena de suministro para satisfacer la demanda de antibióticos, sin mencionar la resistencia a los antibióticos, ¿correcto? Que, como sabes, se está volviendo cada vez más frecuente, donde tenemos que sacar esos antibióticos de gran calibre de las estanterías con mucha más frecuencia. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo vas a tener una verdadera salud? Y creo que ese es un testimonio que podemos tener con el mensaje de salud que sabemos que da esperanza a la gente cuando parece desesperanzada.
Correcto, y creo que realmente hará falta que parezca desesperanzado para que la gente quiera recurrir a eso. Te diré que, tendré que ser honesto contigo. Esto no era algo que siempre estuviera considerando. Fue una verdadera llamada de atención. Porque me di cuenta de que teníamos diálisis, teníamos máquinas de diálisis, teníamos pacientes que necesitaban diálisis. Simplemente no teníamos enfermeras para hacer la diálisis porque estaban enfermos. Quiero decir, estamos hablando de una tasa de letalidad de menos del 1% en CO. Sí, hay pandemias a punto de ocurrir que superan el 20%, el 30%. Sí, cuando eso ocurre, ya sabes, no vas a la farmacia local a recoger algo, no te llega el camión que trae las bolsas de suero. Correcto. Por lo tanto, la cuestión no es que debamos o creo que deberíamos hacerlo. Sí, y la cuestión es que si hemos olvidado cómo hacer esas cosas, el momento de aprender a hacerlo es ahora. Oh, sí, no cuando estamos corriendo de un lado a otro y tenemos otras 10 cosas con las que lidiar. Eso es algo que queremos tener en nuestro ADN. Y de hecho, creo, y es un poco gracioso, que en cualquier iglesia a la que voy, y sé que vas a dar charlas en otra iglesia, y puedes poner a prueba esta teoría, en cada iglesia, siempre hay al menos una persona que sabe cómo hacer estas cosas. Sí, claro. ¿Sabes de quién estoy hablando? Normalmente es una enfermera jubilada de entre 60 y 70 años la que puede decirte exactamente lo que aprendió. Sí, está ahí, está en el ADN. Sí, se está desvaneciendo. Sí, y creo que tenemos que volver a eso. Definitivamente tenemos que volver a eso porque es un plan de respaldo. La otra cosa que iba a mencionarte en términos de todo esto es volver a New Start. Y, ya sabes, el mundo ahora mismo está realmente interesado en vivir más tiempo. Sí, y ven que New Start puede lograrlo. Las empresas están contratando a personas de la zona azul para que vengan y les expliquen cómo sus empleados pueden vivir más tiempo. Todo el mundo quiere vivir esos 10 años más. Vale, ¿es esa la razón por la que nos dieron New Start? No, esa no es la razón por la que nos dieron New Start. Quiero leerte algo aquí. Vale. Bueno, puedo decirte esto. Revisé cada una de esas letras, New Street, y encontré evidencia de que cada una de esas intervenciones, ya sea nutrición o ejercicio, todas hacen una cosa además de muchas otras cosas, pero una cosa en particular. Mejora la cognición. Mejora nuestra mente, la capacidad del lóbulo frontal para tomar las decisiones necesarias. Exactamente, sí, esa es la razón por la que creo que se nos dio un nuevo comienzo, para que pudiéramos entender los problemas de la justificación por la fe. Para que pudiéramos entender y por cierto, esta es la razón por la que no. Solía ser un poco como si saliera y hablara de un nuevo comienzo a la gente y no les diera un pequeño gancho para decirles: oye, hay más. Regresa, ya sabes, este es el mensaje de salud adventista. No estoy tan obsesionado con eso y te diré por qué. Esta es la razón por la que creo que simplemente deberíamos hacerlo. Pero si salimos al mundo y estamos hablando de un nuevo comienzo, ¿por qué es ese el plan del Señor? Esta es la razón por la que creo que es el plan del Señor. En la parábola de la alcantarilla, hay muchas semillas que caen por todas partes. Hay semillas que caen en la buena tierra, hay semillas que caen en la mala tierra, el cemento, la roca, lo que sea. ¿Correcto? La pregunta es ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Es la gente, ¿cierto? Y yo creo, pero son sus mentes. Exactamente. Y entonces, exactamente. Y entonces lo que hace el nuevo comienzo es que Dios está labrando la tierra. Sí, está cavando y labrando la tierra porque está a punto de esparcir la semilla. Y, esta es una cita de Eluey. No sé cómo pasé 50 años siendo adventista desde que nací y no conocía esta cita, ¿cierto? Pero esta es una cita que me conmovió un poco cuando la escuché cuando estoy a punto de leérsela. Y piensen en lo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Piensen en términos de salud. Piensen en lo que está pasando en el mundo y en cómo la gente está despertando. Esto es lo que ella dice. Ella dice: Dios diseña que el gran tema de la reforma pro salud será agitado y la mente pública profundamente conmovida para investigar. Porque es imposible para los hombres y las mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y conservadores del cerebro, discernir la verdad sagrada a través de la cual serán santificados, refinados, elevados y hechos aptos para la sociedad de los ángeles celestiales en el reino de gloria. Un nuevo comienzo no es solo para que nos aferremos a él para vivir 10 años más. Sí, ¿qué son 10 años en una eternidad? No, es nada. Nuevo el propósito de un nuevo comienzo y asegurarse de que todos tengan un nuevo comienzo y sabemos que Dios ha usado movimientos políticos para sus fines, cierto. Los reyes persas llegaron para que Israel pudiera ser liberado. Y Daniel sirvió en ambas administraciones.
El propósito de que un nuevo comienzo llegue a todos es para que sus mentes puedan ser liberadas porque creo que el fuerte clamor está a punto de comenzar y Dios simplemente está removiendo la tierra preparándose para plantar esa semilla. Entonces, ¿eso significa que habrá una crisis de salud? Yo lo veo de esta manera. La gente se pregunta, quiero llegar a la raíz de mi problema. Sí, no quiero solo un medicamento para saber por qué tengo este problema y cómo puedo deshacerme de él. Creo que no veíamos eso antes. La gente solo quiere una pastilla y créeme, todavía hay gente que solo quiere eso. Quiero decir, la gente viene a mí y les hablo de estilo de vida y si no les doy una pastilla o una píldora, entonces piensan que no los he escuchado o que los estoy tratando con condescendencia o que no los tomo en serio. Pero creo que la aguja se está moviendo. Y para aquellas personas que quieren entender, Dios las está moviendo en esta dirección. Te diré, nunca he visto un momento ahora mismo más abierto a hablar de salud, a hablar de espiritualidad, religión, cosas de esa naturaleza. La gente está abierta a ello y veo que se habla de ello y creo que este es el momento de moverse. Y veo que menciono esto para decir, en primer lugar, que no se sientan mal si todo lo que la gente recibe de ustedes es solo el mensaje de salud sin el gancho de, ya saben, la espiritualidad. Dios está a la puerta del corazón de todos y está llamando. Exactamente. Y eso es porque creo que solo el mensaje de salud en sí mismo está preparando la mente para aceptar algo en el futuro. Eso es alentador porque muchas veces parece que, ya sabes, puedes compartir algo con alguien sobre el mensaje de salud, pero no puedes hablar con esa persona. Sí, sobre religión, ¿verdad? Bueno, déjame decirte otra cosa que realmente me animó sobre el director ejecutivo, Stephen Bartlett. Es ateo, pero pasamos por New Start y tengo que dar crédito a quien haya ideado esa redacción porque la última V, como siempre pongo la última V, es confiar en Dios, porque a medida que has repasado la evidencia de todas estas cosas y mencionas la confianza al final, es cuando es más probable que realmente tengan la mente abierta para escuchar eso. Hubo un comentario en ese video. Decían, ya sabes, escuché, fue justo al final cuando mencioné esto. Dijeron, escuché este video de 2 horas, y en la primera hora y 50 minutos, aprendí sobre todo esto, ya sabes, educación científica. Él dice, si solo hubiera escuchado los últimos 10 minutos de este podcast, habría tachado a este médico de chiflado. Pero como escuché la primera hora y 50 minutos y desarrolló su tema y mostró evidencia científica, ahora tengo la mente mucho más abierta para escuchar lo que tiene que decir sobre la confianza. Amén. Y la religión. Y dije, ¿no es ese el mensaje de salud? Amén. Sí. Entonces, me gusta el orden de un nuevo comienzo. Sí, sí. Recuerdo que en la zona de la pandemia, una de las cosas que descubrimos fue que los suplementos de vitamina D o simplemente la deficiencia de vitamina D estaban fuertemente vinculados a una peor tasa de mortalidad. Pero lo triste es que incluso en esta zona local, las rampas para botes estaban cerradas. Ponían grandes rocas delante de ellos para impedir que la gente saliera y, presumiblemente, recibiera mucha luz solar. Y recuerdo que un día fui a pescar y descubrí que, por desgracia, esas personas que no están formadas sobre la importancia de la luz solar en una crisis como esa, o, ya sabes, estás fuera, en medio de una pandemia, pescando como si fuera una especie de gran emergencia y no estuvieras encerrado en casa. Y es curioso cómo la gente no entiende. Sí, ya sabes, la importancia de eso e incluso lo eficaz que es para matar virus. Sí, estar al aire libre es probablemente el lugar más seguro en un momento como ese. Sí. Creo que el mensaje que dieron muchas de nuestras autoridades fue quedarse en casa. Pero la gente lo interpretó como quedarse dentro. Sí, y eso fue desafortunado. El tema de la vitamina D fue muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que no vimos ninguna duda al respecto. Había una clara predictibilidad de la vitamina D. Las personas con buenos niveles de vitamina D generalmente se encontraban bien. Las personas con niveles bajos de vitamina D no. Y, como es obvio, correlación no significa causalidad. Pero, aún así, ¿qué vas a hacer? Entonces, estábamos suplementando a las personas con vitamina D cuando ingresaban en el hospital. No funcionó particularmente bien. Pero lo que empecé a entender fue que creo que la vitamina D que estábamos viendo era simplemente un marcador de la luz solar. Las personas que se exponían al sol tenían mejores niveles de vitamina D y, como recibían el sol, recibían los rayos infrarrojos, recibían todo. Si tuviera que entrar en la ciencia de esto, y no quiero hacerlo porque podría llevar mucho tiempo, te darías cuenta de que el sol y cómo mezcla los rayos infrarrojos con los ultravioleta, cuándo sale y se pone y las longitudes de onda,
no es de extrañar que coincidan perfectamente con lo que necesitamos. Interesante, es casi como si Dios lo hubiera planeado así. Sí, sí. Bueno, creo que tenemos que estudiar más este tema. Creo que tenemos que fijarnos en cómo afecta esto al cuerpo. Ya saben, es otra de las presentaciones que tenemos pendientes. Y si están viendo esto y realmente quieren verlo, dejen un comentario abajo para que sepamos si les interesa verlo. De hecho, tenemos una charla sobre la fisiopatología de la adoración y cómo la adoración puede cambiar estructuralmente su cerebro y puede cambiar y regular negativamente partes de la amígdala, la respuesta al miedo. Y tenemos toda una charla sobre eso que estamos considerando poner aquí, así que estoy deseando que llegue. Punto. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Chicos, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube para que puedan estar al día porque tenemos muchos episodios emocionantes en camino.